Muy bien, en esta noche permito extender un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan. Y este mensaje que en esta noche se predica es un mensaje que realmente revolucionó el mundo entero como único de todas las religiones del universo, toda vez que el cristianismo nos hace a nosotros completamente diferentes, y esto por la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo diera en el Sermón del Monte. Este mensaje lo he titulado La Biblia y las relaciones humanas. Es un tema sumamente importante para todas las personas, incluso para aquellos que tienen que dirigir empresas, como también para aquellas personas que tienen que relacionarse con el público, es decir, para todos los seres humanos en general, no solamente para subalternos, sino también para los patronos, para jefes, para gerentes, profesores, predicadores del Evangelio, toda persona que tenga que ver con la relación laboral o con la relación en la sociedad, en alguno de los ámbitos de la vida, se hace muy necesario que aplique estos hermosos consejos, enseñanzas, instrucciones y mandatos que el Señor Jesucristo nos estableció para poder convivir. La Biblia y las relaciones humanas, el tema que en esta noche se va a desarrollar, es de suma importancia y de aplicación inmediata para todas las personas. Este mensaje se encuentra en el libro de San Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5 y el versículo 38. Dice la palabra de Dios en el versículo 38: Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Iniciamos este tema excluyendo la ley del talión. Señor Jesucristo predicó en contra de la ley del talión, o sea, la ley de ojo por ojo y de diente por diente. Jesús no vino a abrogar la ley ni los profetas, Él vino a cumplir. Pero respecto a la ley del talión, que era una ley de retaliación, era una ley de venganza, era una ley que le daba instrucción o le daba poder legítimo a aquella persona que recibió un agravio para devolverlo de la misma manera. El Señor Jesucristo quiso que sus seguidores y Él mismo también, por ejemplo de vida, trastocaran las normas vengativas de la ley del talión. Y le dijo a los seguidores suyos, y nos está diciendo a nosotros en esta noche: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso se encuentra escrito en la ley del talión, se encuentra en Éxodo 21:24 y en Levítico 24:20 y en Deuteronomio 19:21. Allí están estas normas que le daban a la persona legitimidad desde el punto de vista bíblico para que pudiera reaccionar con violencia a la violencia. Esto es que si alguien le hacía un agravio o un daño corporal, una lesión personal donde perdiese un ojo, la persona podía vengarse de la misma manera. Esto era quitándole un ojo al que lo había agraviado. Si esa persona le quitaba una mano o un brazo, el agraviado tenía toda la legitimidad para poder ir con violencia y también quitarle una mano. Si le quitaba un buey, pues podía ir y quitarle también el buey. Y así por el estilo, ojo por ojo y diente por diente, significaba que el daño que recibía lo podía también retribuir de la misma manera. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se sentó en el monte y dio las bienaventuranzas y este sermón, que fue bastante extenso,
quiso también enseñar a sus seguidores y dejarnos un mensaje de paz, de tolerancia. Lo que quiero significar con esto es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y especialmente en los versículos 38 al 48, se hace la diferencia entre todas las religiones del mundo. Si vamos a observar, por ejemplo, la filosofía musulmana respecto a los enemigos o respecto a las personas que los ofenden, encontramos que los musulmanes tienen autoridad por medio del Corán, que dice Mahoma, o dijo Mahoma, le había revelado el ángel Gabriel estando en una cueva. Y en ese libro sagrado para los musulmanes, que se denomina el Corán, encontramos que el Corán les advierte a ellos que ellos no deben de atacar, pero una vez sean atacados, o sea, el musulmán debe de esperar ser agraviado, pero una vez que reciba el agravio, entonces puede inmediatamente desarrollar una campaña de violencia, una persecución de violencia contra el enemigo, y no solamente ubicarlo en el sitio donde creyó que era posible encontrarlo en su momento, sino hasta los confines del universo, hasta los confines del mundo, hasta donde pueda encontrarlo, y allí debe de aniquilarlo. Si es que hay que matarlo, debe matarlo, porque esto en el Corán está permitido. Debe de perseguir a sus enemigos, debe de aniquilarlos, debe de destruirlos, debe de acabarlos. Este mensaje del Corán no es de tolerancia, como lo es el Evangelio que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo marca la diferencia en este aspecto sobre todas las demás religiones del mundo, porque es una enseñanza de amor, es una enseñanza de tolerancia, es una enseñanza de convivencia, es una enseñanza que le permite a la persona respetar al prójimo y bajar los ánimos de aquel que propenda por hacerle un daño físico o un daño psíquico o verbal, ofenderlo en su integridad, en su persona. Puede responder de una manera muy diferente a que lo espera su adversario. Entonces dice aquí: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Versículo 38 del capítulo 5 de San Mateo. El Señor Jesucristo les dice: recuerden ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo o diente por diente, pero yo digo, o sea, en este momento el Señor Jesucristo impone la autoridad con la que venía investido. Como Hijo de Dios estaba investido de toda autoridad divina, y por estar investido de toda autoridad divina, podía dar una enseñanza en contraposición a ese mensaje vengativo de ojo por ojo y diente por diente. Es cuando el Señor Jesucristo excluye la ley del talión para que se salga de la mentalidad de los cristianos, de sus seguidores, para que salga de nuestro, aunque se encuentra allí en la Escritura, no es de aplicación para nosotros. Los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo no podemos aplicar la ley del talión para cobrar nuestras venganzas. Él dijo: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Este mensaje del Señor Jesucristo del versículo 39 nos enseña o nos manda a que nosotros no resistamos al enemigo, que nosotros en el momento en que recibamos un agravio, una ofensa, inmediatamente respondamos con la humildad. Esto de colocar la mejilla izquierda
dice la palabra así: si lo hiere en la mejilla derecha, vuélvale también la otra. Esto tiene una aplicación de tipo realmente literal, pero también simbólico. Literalmente, nosotros no debemos de levantar la mano para agredir a ninguna persona, a pesar de las violencias que hayamos recibido. Debemos de buscar la manera de escabullirnos, de retirarnos de la escena de la violencia y evitar por todos los medios enfrentarnos a un problema en el que tengamos que reaccionar con violencia. Esto que el Señor Jesucristo nos enseñó aquí, que el que le ponga la mejilla izquierda, el que llene la mejilla derecha, póngale la izquierda, lo respaldó nuestro Maestro con su propio ejemplo de vida. Esto lo vemos nosotros en la escena del Calvario, en el momento en que se presenta ante el Sanedrín para recibir el juicio, cuando fue abofeteado allí, estando en juicio. También lo vemos en el momento en que los soldados lo capturan, cuando el apóstol San Pedro reacciona ante la captura de su maestro, cómo el Señor Jesucristo llama la atención a Pedro para que tomara la espada y la guardara, y le manifiesta que cualquiera que responde con violencia también morirá en violencia. O sea, el que a cuchillo mata, a cuchillo muere. Esta enseñanza la encontramos así: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, deja también la capa. El versículo 40. Cuando el Señor Jesucristo recibe la cantidad de soldados estando en el huerto del Getsemaní, cuando estaba orando, investido allí del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, el apóstol San Pedro, cuando observó que una turba enfurecida, o sea, una multitud de soldados y dirigentes religiosos se acercaron donde estaba nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente sacó una espada que llevaba consigo y le cortó la oreja a uno de los soldados. Allí inmediatamente el Señor Jesucristo aplicó con hechos lo que Él mismo había enseñado en palabras, lo que dijo en el Sermón del Monte, que al que nos hiera en la mejilla derecha, colóquele también la izquierda, que al que lo quiera poner a pleito, no lo resista, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa, o sea, dele más de lo que le está pidiendo. El Señor Jesucristo inmediatamente le pregunta de manera cordial, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Y Él dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien ustedes persiguen. Inmediatamente cuando ellos escucharon esa palabra tan preciosa, tan llena de autoridad, y con esa serenidad y esa tranquilidad con la que habló, y miraron a una persona que acababa de estar en presencia de Dios, del Espíritu Santo, y que estaba en ese momento en presencia aún de su Padre, del Espíritu que siempre lo acompañó, el Espíritu Santo en su momento de angustia había estado orando. Jesús había recibido tanto poder del cielo, tanta fuerza espiritual, que dice la Biblia que cuando estos soldados escucharon que Jesús les dijo, yo soy Jesús Nazareno, a quien ustedes buscan, o a los que están en este momento persiguiendo, inmediatamente cayeron como si una fuerza superior los hubiera tirado o los hubiera derribado en ese instante. Efectivamente, la sola presencia de nuestro Señor Jesucristo, su mirada sin pecado, su mirada llena de amor, los hizo caer inmediatamente al piso. Pero estos señores, como traían autoridad de los sacerdotes, habían recibido órdenes, y los soldados en todos los tiempos siempre han estado bajo ordenanzas y tienen que cumplir la orden.
se levantaron de allí, a pesar de haber caído por el poder de Dios, y tomaron a nuestro Señor Jesucristo y lo aprendieron y lo encadenaron y se lo llevaron. Cuando ya estaba allí en presencia del Sanedrín, del sumo sacerdote Caifás, allí el Señor Jesucristo recibió muchos desprecios, oprobios, recibió acusaciones calumniosas que no versaban en ninguna verdad. Todo estaba fundamentado en el ánimo inquino, en el único deseo de destruir su preciosa obra, porque no era afines a las predicaciones que los sacerdotes, los escribas y los fariseos, los dirigentes religiosos de esa época, predicaban. Jesucristo predicaba un evangelio de paz, un evangelio de amor, un evangelio que discrepaba con la tradición y solamente ponía en alto relieve las normas que habían sido estipuladas y dadas por nuestro Padre Celestial. No se opuso a la observancia de los 10 mandamientos, al contrario, dijo: yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, yo vine fue a cumplirla. Lo único que se opuso el Señor Jesucristo fue aquella norma del ojo por ojo y diente por diente, de ir a buscar la venganza por sus propios medios. Eso sí, no lo quiso el Señor Jesucristo predicar. Al contrario, les manifestó que esa ley no debía de ser aplicada, por cuanto Él manifestó cómo debía de reaccionar en el momento en que tuviese una acción de esa naturaleza. Bien, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Observen cómo al Señor Jesucristo lo ponen en una situación de mucha dificultad en el momento cuando estuvo allí preso frente a Pilato, frente al sacerdote, al sumo sacerdote Caifás, y frente a toda la muchedumbre que en ese momento le seguía. Unos arengaban por el bien y otros gritaban: crucifícale y crucifícale. No todos gritaron crucifícale, fue una gran parte, pero muchos también estaban allí llorando y estaban allí mirando un juicio completamente ajeno a la justicia. Era un juicio basado en la mentira, en la hipocresía, en el querer ayudarle a Dios, y con esto lo único que estaban haciendo era acabando con la vida del Hijo de Dios. El Señor Jesucristo en ese momento, con su propia obra, con su propio actuar, le dio fortaleza a esto que estamos predicando, porque allí cuando a Él se le bofeteaba, en ningún momento levantó su mano para defenderse. Cuando lo calumniaron, tampoco quiso defenderse. El mismo Pilato le dijo: mire lo que están diciendo de usted, tiene la oportunidad para que se defienda, para que hable, para que diga algo en su favor. Pero el Señor Jesucristo permanecía allí callado, enmudecido, no quiso abrir su boca, como dice la Escritura: como cordero manso fue llevado al matadero. Ese aspecto, cuando recibe también los latigazos y cae exhausto por los golpes y el peso de la cruz, cada vez que caía de allí, en ningún momento profirió ningún insulto contra estas personas. Observemos qué dijo el Señor Jesucristo en medio del insulto, del oprobio, del desprecio y del dolor. Dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No solamente que lo perdonó Él como Hijo de Dios, sino que también rogó al Padre, al Dios Todopoderoso, que Él perdonara a esas personas que le estaban causando tanto daño. Pero era que Él nos había enseñado, a través de su ministerio, nos había dejado este legado. Y Él dijo: orad por los que os persiguen, orad por los que os maldicen, orad por los que nos hacen mal. El Señor Jesucristo había enseñado esto, pero allí en la cruz del Calvario, o en el camino en la trayectoria
desde el momento en que es capturado inocentemente, llevado a un juicio injusto y luego caminando este tramo de camino hacia el Calvario. En todos esos momentos respaldó lo que él había enseñado con sus propios hechos y con su propia vida. En ese momento nos dio a nosotros un ejemplo del que no podemos de ninguna manera salirnos o no podemos evadir, porque es un ejemplo de vida fáctico, es un ejemplo que no tiene cómo argumentar que mire que Jesús dijo esto pero no hizo lo que él dijo. No, mi querido hermano, mi querido amigo, lo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, porque es el único camino que hay entre Dios y el hombre, es el puente que se extendió entre el cielo y la tierra. Como dijera en su propia predicación, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Y como dijeron los apóstoles, el apóstol San Pedro, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual el ser humano pueda ser salvo, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay salvación, no hay ningún otro camino. No existe, apreciados amigos, ningún otro camino para ir al cielo, para buscar la redención, para ir al Padre. Solamente en su Hijo que fue enviado, nuestro Señor Jesucristo. Es el único camino. No busque caminos en el budismo, no busque caminos usted en las religiones islámicas, porque el Islam no le puede traer a usted ningún perdón, ninguna salvación, porque en la predicación que tienen los musulmanes, que es basada o fundamentada en un libro que tiene 114 capítulos, que se llama el Corán, y en su profeta Mahoma, ellos exaltan a Mahoma por encima de Jesucristo. Para los mahometanos, para los musulmanes, Mahoma es el profeta más grande del universo y el último profeta. Para ellos es tan sagrado Mahoma, a tal punto que de Mahoma ellos ni siquiera pueden tener un retrato, porque es tan sagrado que cualquier cosa profana el nombre de Mahoma. Mahoma tiene para ellos demasiado significado. Pero ¿quién era Mahoma? Comparemos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué enseñanza da Mahoma y qué enseñanza da nuestro Señor Jesucristo? Primero que todo, Mahoma fue un pedófilo, porque él tuvo la mujer la consiguió a los 6 años de edad, tenía la mujer cuando se le entregaron, y se cree, según los escritos, que hizo vida marital con esta señora, o la tomó como esposa a la edad de 8 años. Esto empezó muy mal. Se tiene una lista de mujeres sumamente grande, algunos dicen que son 14, otros dicen que son 20, pero hay una lista de la cantidad de esposas que tuvo Mahoma. Como un paradigma puramente moral, no puede ser tomado. ¿Cómo puede ser Mahoma un paradigma moral en tales circunstancias? 20 esposas, tomando como mujer una niña de 6 años y luego haciendo vida marital después a la edad de 8 o 9 años. Esto es una cosa que realmente fastidia al espíritu humano, según los escritos o la información que se tiene. Por otra parte, este sujeto, Mahoma, en ningún momento de la vida enseñó lo que es el verdadero perdón, que es apartarse por completo de la venganza y dejar de lado el odio, es decir, deponer el odio, deponer el resentimiento, deponer todas el deseo vehemente de buscar la defensa propia,
defenderse por sus propios medios y poner las cosas en manos de Dios. Esto en ningún momento lo enseñó Mahoma. ¿Qué enseñó Mahoma? Enseñó la guerra. Enseñó la guerra. Enseñó que debían de irse a la guerra. De tal manera que cuando él estuvo allí en Medina, entonces se preparó con una cantidad de combatientes y llegó en algún momento a tener más de 10.000 hombres armados para combatir contra otras muchas personas. Entonces Mahoma no fue un profeta de Dios que haya persuadido con la razón y que haya persuadido mediante la palabra, ni que haya persuadido mediante el diálogo y la percepción racional. En ningún momento Mahoma se propuso a llevar un mensaje de paz en este sentido. Diferencia o hecho que choca con los profetas de Dios, los verdaderos profetas de Dios. Observen ustedes cómo nuestro Señor Jesucristo en ningún momento empezó a formar una revuelta contra el César, ni a levantarse en armas contra el sumo sacerdote porque lo estaba persiguiendo. Cuando Jesucristo hacía los milagros, estando allí en el templo, era perseguido. En muchas oportunidades iban a prenderlo y nuestro Señor Jesucristo iba saliendo y evitaba esos conflictos. Jamás se vio a nuestro Señor Jesucristo haciendo un llamado para levantar en armas a un pueblo y formar una revolución en contra de ni siquiera del gobierno romano que en ese momento imperaba. No peleó contra el César. Él mismo dijo: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También hizo que se respetara cada persona, porque él enseñó que nosotros debemos de respetar a los gobernantes, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En ningún momento se inmiscuyó en asuntos políticos, ni quiso iniciar ninguna revuelta partidista de ninguna naturaleza. Entonces, ¿dónde está la salvación? Si nosotros predicamos conforme a esta palabra y enseñamos conforme a lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, guardando los preceptos divinos, desde luego, estamos salvaguardados dentro de una hermosísima muralla que nos evita a nosotros entrar en conflicto con nuestros semejantes. Y por eso digo que el mejor curso de relaciones humanas, el mejor camino para convivir, para vivir y convivir, para entendernos con nuestros semejantes, es este mensaje que encuentra usted en el Sermón del Monte. No hay ningún otro discurso en el universo, ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ni ningún consejero espiritual podrá dar un discurso de una mayor envergadura, de una mayor iluminación y capacidad para transformar mentes y corazones que el Sermón del Monte. Si usted practica solamente este mensaje que está en el Sermón del Monte, lo practica, no que se lo aprenda o que lo lea, sino que lo practique, que es muy diferente, porque la mayoría de la gente lo ha leído en el mundo de alguna manera, pero solamente es practicado por un muy mínimo o una mínima cantidad de personas. Pero si usted se apropia de este mensaje que el Señor Jesucristo predicó en el Sermón del Monte, lo hace propio en su vida, lo aplica en su experiencia personal, se relaciona con las personas en ese mismo sentido que el Señor Jesucristo enseñó, usted se convierte en el ser humano más feliz del universo y encontrará que jamás irá a parar a la cárcel. Encontrará que jamás tendrá usted problemas con el vecindario. Encontrará que en la empresa será la persona más respetada y más querida. Encontrará que muy pronto se elevará a los mejores, a las mejores posiciones, porque irá siendo relevado en su empresa, irá alcanzando el mayor escalafón, irá llegando a la gerencia con facilidad, porque toda persona que aplica estos principios encuentra realmente el camino a la felicidad. Es lo más grande del que usted se puede apropiar en este mundo, que aplique la enseñanza del Sermón del Monte.
Estas enseñanzas lo llevan a usted a ser más feliz que aquel que tenga los cientos y miles de millones y no practica estos principios. Porque estos son principios de vida para vida. Estos son principios que le permiten a usted vivir dentro de un ambiente en el que no va a recibir odio de ninguna naturaleza y que cualquier persona puede ver que usted es un sujeto diferente a todos los demás. Este es el aspecto que nos hace diferente a los creyentes si practicamos estas enseñanzas. El versículo 41 dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Voy a hacer un recuento de lo que he leído. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. El Señor Jesucristo dice así. Pero veamos la enseñanza. Pero yo les digo, o sea, esto es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Dice, es lo que Él quiere decir. Lo que yo digo es esto, o sea, esta es mi enseñanza. No resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto es de manera literal, así lo aplicó el Señor Jesucristo. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa. Si alguien le dice, no, pero es que eso es mío, es que eso yo me lo encontré, es que eso yo lo vi primero, no forme un pleito por eso, dígale, listo, es suyo, cójalo, lléveselo, no se preocupe, tranquilo, lléveselo, no hay ningún problema, quedamos como buenos amigos, nos damos la mano como buenos amigos, dejemos el asunto así. Y no forme un pleito por cosas simples y sencillas. Hay gente que se ha hecho matar en un bus urbano por 50 pesos colombianos, o en otros tiempos por 5 centavos, por 2 centavos o por 1 centavo. Mucha gente perdió la vida. Hay personas mezquinas al extremo. ¿Cuántas personas han arruinado su vida y han llegado a la peor desgracia? O llegar a pasar el resto de la existencia en una cárcel donde no pierde todas sus libertades y no tiene otro camino que vivir en medio de los muros de las puertas con cerrojos y los pisos fríos, y eternizarse allí en medio de esa desgracia solamente por no darle aplicación a esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo dijo, porque entró en pleito por cosas muy simples. Al que quiera ponerte a pleito, escuche esto, mi apreciado amigo, pero apréndaselo de memoria, así no aprenda más en la vida. El que te quiera poner a pleito, escuche esto, y quitarte la túnica, déjale también la capa. El que quiere entonces apropiarse de sus 50 pesos, dígale, no solamente esos 50 pesos, mire, aquí hay otros 50 pesos, complete 100. Complete 100, ahí está. Entonces no se ponga a resistir por simplezas. Muchas personas por cosas muy mínimas, muy simples, por 1 metro de tierra, porque allá en el campo llegó un vecino y corrió una estaca, corrió el poste de la cerca, 10 centímetros, 20 centímetros, medio metro, o así sea 1 metro, la corrió con la avaricia hacia su lado, con ganas de llenarse y tener más y dejar al otro con menos terreno. Entonces llega el vecino ya con el machete en la cintura, bien afilado, o con el revólver o con la escopeta, listo para entrar allí en el conflicto. ¿Y qué pasó, vecino? Que usted me corrió este poste de la cerca a su favor, como 1 metro por lo menos, esto era por aquí. Y el vecino le dice, sí, porque es que por ahí era antes la cerca y yo consideré que eso era mío. Ah, no, es que esto es mío, y se forma el problema y se quita una vida o se matan ambos por 1 metro de tierra. Mi apreciado amigo, todo esto va a sobrar. Muchas de las cosas que hoy están en su haber, todo esto sobra. Muchas cosas que hoy sobreabundan en su vida, se dará cuenta mañana o pasado mañana que cuando su salud empieza a menguar o cuando su vida se va de este mundo, nada de eso va con usted al sepulcro. En su ataúd no entra sino su cuerpo
y escasamente una camisa, un pantalón que le coloquen, o de pronto una sábana donde lo envuelven, y nada más. Así que las ganancias que obtenemos en la vida se quedan aquí mismo en este mundo, porque nada nos llevamos para el cielo sino el carácter que nosotros hayamos podido conseguir en el ejercicio de la existencia. No hay absolutamente nada que nosotros podamos ganar. Como dijo el escritor bíblico de Job, o sea, el patriarca Job: desnudo salí del vientre de la madre, y desnudo volveré al sepulcro. Jehová Dios dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Entonces, eso es, nosotros venimos de la escasez, salimos sin nada y volvemos en las mismas condiciones. Por eso el Señor Jesucristo dijo: no se ponga a pelear por la capa, hombre. Si le quieren quitar la capa, pues que se lleve la capa. Ahora nosotros no usamos capa, usamos de pronto una ruana, un saco, cualquier otra cosa, una chaqueta. Si viene un ladrón a quitarle la chaqueta, no saque usted un cuchillo para enfrentarse al ladrón, déjele que se le lleve esa chaqueta. Pero muchas personas se han hecho apuñalear, se han hecho dar un balazo, porque no entregan el dinero que hay en la caja en el momento en que llegan los delincuentes a asaltarlo, porque no entregan el reloj, porque no entregan el anillo o la pulsera. Entréguele a los ladrones. Así lo enseñó el Señor Jesucristo, y no se haga matar por pequeñeces, porque estas son cosas que llegan a nosotros como bendición, y también se pueden ir de la misma manera como llegan, también se van, pero también pueden suplirse en un momento determinado. Hoy se le llevaron sus bienes, pero Dios puede recompensarlos, como en el caso de Job, que perdió todo lo que tenía, pero vino no solamente la abundancia, sino la sobreabundancia, donde tuvo muchísimo más de lo que él mismo anhelaba y de lo que él mismo llegó a tener en alguna oportunidad. Entonces, escuche bien esto: el que quiera quitarle la capa, no se ponga a pelear por ella, sino que se la entrega. Escuchen esto, apreciados hermanos y personas que en este momento o en cualquier momento tengan la oportunidad de escuchar este mensaje. Nunca se ponga usted a pelear, a confrontarse y a hacerse matar por cualquier cosa que lleve cualquier prenda, ya sea de oro, una prenda de vestir o una prenda de lucir, como los que usan anillos, pulseras, todas estas cosas. No se deje usted matar por esas vanidades. Esas cosas son completamente intrascendentes para Dios. Eso es algo que no tiene sentido realmente. Lo importante es que mantenga y conserve usted una vida limpia para Dios, que la vida es mucho más que esas arandelas, que esas indumentarias. Vea lo que sigue enseñándonos la palabra de Dios: y cualquiera que te obligue a cargar por 1 milla, ve con él 2. Señor Jesucristo le colocaron la cruz, y allí estaba haciendo aplicación de lo que la Biblia, de lo que él mismo había enseñado. Le dijeron: bueno, llévese esa cruz, ahí mismo lo vamos a crucificar, cárguesela al hombro. Él había dicho: el que lo ponga a cargar por 1 milla, cárguele 2. Jesús empezó a cargar su cruz, y la Biblia no dice que Jesús se opuso ante sus enemigos y que cogió la cruz y se la tiró por la cabeza a alguno y le dijo: pues si quiere crucificarme, lleven ustedes la cruz, pero yo me hago matar aquí y no llevo la cruz. En ningún momento la Biblia habla que Jesús se levantó en esas condiciones y se rebeló contra esos sujetos. El Señor Jesucristo tomó la cruz, que sabía que pues ahí lo iban a crucificar, y que eso tampoco era obligación de él llevarla. Si él no hubiera querido, pues se rebela contra eso y dice: no llevo la cruz, y no la llevo, y no la llevo, y no la llevo, y se hace matar a golpes ahí, pero no le hace caso. Cruza los brazos y ahí se los habrían cortado o alguna cosa, pero no la lleva. Pero aquí también se ve cómo él aplicó de manera fáctica lo que él mismo había enseñado. Entonces pasó de los dichos a los hechos. La vida cristiana es de hechos, es de práctica, no es solamente de predicar, de hablar, de decir, sino de hacer, de actuar. Es algo
práctico, no es de teoría. Esto no es una teoría. La vida cristiana no es una teoría. La pura vida cristiana tiene que ser de asuntos fácticos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Este proceso ha venido teniendo un cambio paulatinamente en muchas sociedades. El que le pida prestado, dice la palabra de Dios, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. La mayoría de la gente, pues, como dice la Escritura, por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Y a veces la gente piensa muchas veces para poder hacerle a una persona un favor, y la gente llega a su casa y le dice: vecina, préstame la licuadora, que necesito urgentemente preparar un jugo para los niños y se me dañó la mía. Entonces la gente queda pensando y dice: pero si la presto, de pronto no me la devuelve, o quizás de pronto me la dañe. Pero la Biblia nos dice que no se lo rehuses. Mientras usted tenga los elementos y pueda hacerlo, no se lo rehúse. Pero sí puede de pronto, tan pronto como desocupen el elemento, dadas las circunstancias de que las personas, hay muchas personas muy indisciplinadas, y cuando se les hace un favor se les olvida volverlo otra vez a su lugar, volver los objetos que se le han prestado. Entonces hace usted el favor, y si es el caso, regresa: vecina, hace un momento le presté un libro a su niña, sería que ya me lo desocupó. Bueno, eso ya es otro asunto, pero usted ha cumplido con el mandamiento de Dios, con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que cuando le pidan algo prestado y pueda prestarlo con lo que usted pueda servir, sirva. Dirá usted: pero no, es que lo que pasa es que yo he servido y me han pagado mal. No importa, si le han pagado mal 50,000 veces, repítalo, porque no hay otro camino. Es un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y observen ustedes cómo la misma Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo, cuando venga en las nubes del cielo, dice la Biblia, que cuando venga en las nubes del cielo apartará a unos de otros, como el pastor aparta a las ovejas de los cabritos, y dirá a uno: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino de Dios, preparado para vosotros. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve preso y me visitaste, porque estuve desnudo y me vestiste. Bueno, allí hay una serie de actos que tienen que ver con esto de nosotros servir, con estos puntos importantes. Y nosotros le vamos a decir: pero ¿en qué momento, Señor, nosotros te vestimos? Y Él dice: lo que hiciste con el prójimo, o con tu hermano, lo hiciste conmigo mismo. Igualmente pasará a otra fila y le dirá: malditos, no os conocí, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber. Es decir, las mismas cosas, pero de manera inversa. Entonces, por eso, esto es de absoluta aplicación. Al que le pida prestado, si usted puede hacer el favor, porque si no puede, pues es muy difícil. Si alguien llega y le dice a usted que le preste 10, 20, 50, 100 millones, usted no tiene plata, no tiene cómo ayudarle, pues no todo tampoco se puede cumplir, porque hay cosas que salen de la órbita de la posibilidad. Pero mientras esté en su poder y el no perjudicarse, pues busque la manera de suplir la necesidad. Y si no puede en su total, en cuando sea medianamente. Si una persona no tiene para comer y necesita que usted le preste algo de dinero y no alcanza la cifra que él quiere que le preste, pues entonces tome algo. Puede ser cómo solucionar el problema inmediato, lo equivalente a la compra del desayuno, el almuerzo, la comida, el diario de esos niños. Bueno, buscar algún medio de poder servir, de poder ayudar, tomar parte de lo que usted tenga en su casa, unos plátanos, arroz, el mercado, lo que pueda compartir, y entrégueselo a esa familia para que ellos también coman, porque el Señor Jesucristo enseñó mucho acerca de todo esto. Él hizo remembranza, y en la Biblia hace mucha remembranza de todo aquello, hace hincapié en que el pueblo de Dios en una época fue forastero, estuvo cautivo, fue en Egipto, donde el pueblo de Israel se mantuvo un buen tiempo allí como extranjero. Entonces Él nos enseña a servir al extranjero, a la viuda, al huérfano, al desamparado. Estos son los principios que deben de ser de aplicación objetiva. Estos principios no son
de aspecto subjetivo. Algunos dicen, lo que pasa es que la Biblia es simbólica y todo está en lenguaje figurado, todo está en parábolas, en metáforas, en metonimia, en sinécdoques. Hay muchas figuras rectoras, pero resulta de que no todo es lenguaje figurado, no todos son parábolas, ni son símiles, ni metonimias. Hay muchas cosas que son de aplicación objetiva. Lo que yo estoy predicando en este momento es de aplicación puramente objetiva, o sea, material. Esto es literal lo que estoy predicando, no es asunto de que es de manera subjetiva, esto es de aspecto objetivo. Bien, avanzamos. Al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Piense bien cómo está usted llevando su evangelio, porque si no está cumpliendo con estos mandatos que el Señor Jesucristo nos enseña, es importante que empiece a rectificar sus caminos. Pero yo os digo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí está lo más grande de las relaciones humanas, artículo 43, lo más grande de las relaciones humanas. Como que esto es equivalente, como nosotros queremos que nos traten a nosotros mismos, así tenemos que tratar también a los demás. Eso es muy importante, eso es lo más grande de las relaciones humanas. Y la Biblia dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Había sido dicho que teníamos que amar a los amigos, pero aborrecer a los enemigos, pero el Señor Jesucristo cambió o trastocó esa ley del talión. Ahora, ¿cómo es el asunto? Que tenemos que amar a los que nos aborrecen, tenemos que amar a los que nos persiguen, pero no solamente tenemos que orar a esas personas que nos aborrecen, que nos persiguen, que nos ultrajan y que nos hacen mal, sino que tenemos que orar por ellos. Ahí está la grandeza del cristianismo. Esto es lo más poderoso y lo más sublime del cristianismo, el poder nosotros arrodillarnos delante de Dios y orar por una persona que nos acaba de hacer un daño a nosotros mismos de manera personal, o un daño a un familiar, a un hijo, a un familiar cercano, ya sea un daño que recibamos contra nuestra economía, contra los elementos que poseemos, o ya sea un daño contra nuestra integridad física. Cualquiera sea la situación, el Señor Jesucristo nos manda a amarlos, a perdonarles, y no solamente eso, sino a orar por ellos. Pero es que esta terapia es una de las más importantes para vivir feliz. Cuando usted perdona, usted se libera de una cantidad de energías destructivas, porque el odio no es otra cosa que sentimientos dañinos. El odio represado, cultivado allí, amañado en una mente, en un corazón, lo único que se convierte es como en un tanque de dinamita, en una caldera llena de pólvora que mantiene todo el día y toda la noche y todo el tiempo a punto de explotar, y que cuando aflora el odio, aflora en destrucción, y es en destrucción en contraparte de la persona que le ha causado el daño o el agravio. ¿Y qué sucede? Que entonces allí el que le causó una herida, usted va y le causa otra de mayor magnitud. Si le hizo un daño a un hijo, le mató un hijo, pues ese va y le mata a la mamá o le mata el papá. Y así es como han empezado familias enteras y se han venido destruyendo por la falta de aplicación material y objetiva a estos principios que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó de manera práctica para ser aplicados en todos los hogares del pueblo cristiano. En su hogar tiene que enseñar a los niños desde el momento en que empiezan ellos a tener razón, a tener entendimiento, a comprender las cosas. Cuando el niño le traiga el cuento o la historia de que fue ofendido, debe de tomarlo de la mano y arrodillarse con él y orar por esa persona que lo agravió. Manifestarle que lo trate con respeto, con cariño, y que le enseñe
conductas diferentes, o sea, con su comportamiento le enseñe que usted no está resentido ni que le tiene odio, sino que usted le ha perdonado y que si le puede hacer un favor, inmediatamente se lo haga. Y rápidamente se acaban los problemas, inmediatamente desaparecen como por arte de magia. Esto desaparece inmediatamente porque la persona se ve completamente desarmada, porque todos quieren o están enseñados a que cuando hacen un agravio, el otro también le va a responder de la misma manera. Pero cuando usted responde diferente, cuando usted se encuentra el enemigo, al que dice ser su enemigo, y usted lo saluda y le brinda afecto, inmediatamente esa persona queda asombrada de ver lo que está sucediendo y muy pronto va a quedar completamente desarmado de ese espíritu de violencia que estaba ejerciendo en su contra. Estos son los principios de aplicación. Y no solamente con sus hijos, enseña a sus amigos. Cuando un amigo le cuente a usted que mire que el vecino, el señor fulano, le hizo un daño a su casa, a sus ventanas, a sus puertas, o a sus animales, o a sus bienes, manifiéstele que el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros a perdonar y que no hay otro camino que, primero que todo, perdonarle por el agravio. Segundo, orar por él, o no tener ningún rencor, que deje el rencor a un lado, y luego ore por esa persona. Cuando usted empieza a orar y empieza a orar, inmediatamente desaparece el odio. Cuando usted se libera del odio, usted inmediatamente da un paso a la felicidad, porque esas energías destructivas se van de usted y entran energías de amor, y las energías de amor lo elevan a muchas cosas, al progreso, al poder usted tener un buen desarrollo intelectual, a poder tener un buen desarrollo físico y moral, a tener usted buenos pensamientos, almacenar en su vida unos buenos propósitos, unos buenos deseos, y también puede dormir tranquilo y comer tranquilo, y no hay palpitaciones ni zozobra, se baja la adrenalina y hay una cantidad de salud. O sea, esos beneficios vienen para usted, es decir, los recibe en su salud propia, en su integridad, en su cuerpo físico, recibe todo esto, más los beneficios que recibe de parte de Dios. Porque ¿qué sucede? Que usted en ese momento se convierte en un discípulo de nuestro Señor Jesucristo y está agradando con su obra a Dios. Usted, cuando está haciendo esto, entonces está agradando a Dios con sus actos. Ese es el obrar que Dios quiere. Y así como Dios le dijo a Daniel que era un hijo muy amado para Dios, que Daniel era muy amado para Dios, le dijo el ángel, porque Daniel era obediente, Dios con usted tendrá todos los mejores beneficios y los mejores propósitos. Y cuando usted ore, encuentra inmediatamente que su oración va a hallar respuesta, porque la Biblia dice que cuando vayas al altar a llevar la ofrenda y se acuerde que tiene enemistad contra alguien, primero vaya y reconcíliate, y ahora sí vaya, coloque su ofrenda. Cuando usted vaya a orar, tiene que primero que todo perdonar, y en la oración pedir por esos enemigos y perdonar a sus enemigos. En el Padre Nuestro, que el Señor Jesucristo nos enseñó, una oración que es de conocimiento público para los cristianos, dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, Señor, así como me ha visto perdonando al que me ha hecho agravios, pues yo también he desagradado a Dios con mis actos y le estoy pidiendo en este momento que me perdone, así como yo he perdonado. O sea, en la misma proporción, quiere decir, es un asunto de proporcionalidad. Como yo perdono, en esa misma proporción, según lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, también hallamos perdón. Entonces, el perdón es un asunto retributivo. Es que yo perdono y a mí me perdona mi Padre Celestial. Si yo no perdono, es muy difícil para encontrar también el perdón, porque así lo enseñó el Señor Jesucristo, que todo lo que nosotros querramos que hagan para con nosotros, tenemos que hacerlo primero para con los demás. Seguimos avanzando. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen
haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Miren ustedes qué ganamos con esto. No solamente que ganamos beneficios, no solamente que ganamos beneficios materiales, porque allí ganamos muchos beneficios materiales. Al enemigo lo convertimos en amigo, ya tenemos una persona que nos puede servir mañana o pasado mañana. Pero no solamente eso que nos puede servir con sus bienes o con algún favor de parte de él, sino que también nosotros recibimos una cantidad de salud psíquica, de salud mental, pero no solamente salud psíquica, o sea, salud mental, porque nuestro sistema nervioso se va a sentir mejor, sino que recibimos salud integral, es decir, todo el cuerpo, el sistema óseo, el sistema circulatorio, el sistema muscular, el sistema linfático, todo el sistema humano, es decir, en la integridad del ser, va a recibir beneficios con el perdón. Pero no solamente eso, si usted va a los psicólogos, a los psiquiatras, les pregunta qué consigue usted almacenando odio en su mente y en su corazón, o les cuenta a usted una vida llena de amargura, llena de resentimientos contra el papá, llena de resentimientos contra la mamá, lleno de resentimientos contra los hermanos, lleno de resentimientos contra la vecindad, es decir, contra la sociedad que le rodea, y no siente sino odio por todo el mundo, encontrará todos los males que se le podrán enumerar por causa de ese resentimiento. Entonces son muchos los daños que se consiguen con el resentimiento. Entonces veamos con el perdón todo lo que usted consigue. Consigue la paz mental, consigue la paz espiritual, consigue la paz física, consigue la salud física, y consigue tener a Dios de amigo, que es lo más importante. Pero no solamente de amigo, veamos otro punto que es mucho más importante y que va más allá de la amistad con Dios. ¿Qué es esto? Lo más importante es esto. Versículo 45, porque para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Trascendemos tanto cuando damos perdón, cuando nosotros tratamos bien a los que nos maldicen, cuando damos de lo que Dios nos ha dado a otras personas, así miremos que esas personas no lo merecen. Nosotros démoslo porque nosotros sabemos que ese ser humano, aunque no lo merezca, aunque no haya ganado no tenga en ese momento ningún atributo, nada bueno, ninguna obra positiva a nuestro favor, y veamos que es un sujeto que no merece absolutamente ningún bien de nuestra parte, hagamos el bien, como dice el adagio popular, hacer el bien sin mirar a quién. O sea, esto es el bien común, hay que buscarlo, y el bien individual sin nosotros tener que hacer reparos, que es que fuma marihuana, es que se roba, es que no, si esa persona tiene hambre, dele de comer, no importa qué credo religioso tenga. Si tiene hambre, lo único que usted tiene que pensar es que hay que calmarle el hambre a ese sujeto, que es guerrillero, ¿no? Dele de comer, allá mirará él cómo se va a arreglar con sus semejantes. Si puede oriéntelo de la mejor manera, que es lo más importante también, pero haga el bien sin ningún acondicionamiento. Cuando usted hace esto, el bien en cualquier forma, siempre piensa en hacer el bien, y nunca, aunque le paguen mal, nunca deje usted de pensar en seguir haciendo el bien. Siempre sígalo haciendo de manera continuada. ¿Qué es el bien? El bien es todo aquello que aprovecha a las personas sin ofender a Dios. Cuando usted le entrega a una persona alimento, cuando le entrega ropa para cubrir su desnudez, cuando usted trata de ayudar en medio de una enfermedad, curar el dolor de alguna forma. Bueno, hay
una cantidad, un sinnúmero de actos que nosotros podemos hacer en beneficio de nuestros semejantes. Todas estas cosas son retribuidas en gran bendición, como dije antes, en nuestra salud física y mental, como también en nuestro ámbito social, pero no solamente en el ámbito social, no solamente en el ámbito psíquico y físico, sino también en el ámbito espiritual. Miremos lo más importante y lo que mayor trasciende el asunto es lo siguiente. La Biblia dice que para que seamos llamados, para que seáis hijos, no llamados, sino que nos convertimos en hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Allí dejamos de ser siervos. Ya no somos siervos de Dios, simplemente, sino hijos de Dios. Porque es que el hijo no es siervo, el hijo es hijo. Y el hijo como hijo tiene derecho a muchas cosas. Mientras que el que no es hijo de Dios, pues le queda muy difícil, porque es que sus hijos son los que tienen la puerta abierta para entrar a su casa o las llaves de su casa. Los hijos son los que pueden comer con usted en su mesa. Los hijos son los que pueden disponer de muchas cosas que están dentro de la casa. Los hijos son los que reciben los beneficios del padre en el momento en que el padre recibe una fortuna. Los hijos son los que pueden decir: todo esto que tiene mi papá o lo que tiene mi mamá, estas cosas están a nuestra disponibilidad, porque la riqueza de los padres, en cierto modo, es disponibilidad para los hijos y se benefician de los mismos. Por eso, entre mayor fortuna tengan los padres, mucho mejor están sus hijos también. Entonces, cuando Dios nos ve a nosotros que aplicamos todos estos principios que he venido enumerando paulatinamente, nos convierte en sus hijos. Observemos cómo es de bonito y cómo va trascendiendo y cómo vamos escalando. Cuando somos capaces de arrodillarnos y de orar por una persona, y cuando somos capaces de quitarnos el saco y dárselo a una persona que se está muriendo de frío, o quitarnos la cobija con la que nos estamos arropando, y si es el caso, partirla para llevarle a un pobre mendigo miserable que no tiene cómo subsistir en medio del calor, sino que está allí afectado por la lluvia, por el viento, por el frío, nosotros estamos trascendiendo, es decir, estamos subiendo, estamos levantándonos a los niveles que Dios quiere que lleguemos. En esas circunstancias es cuando llegamos a ser hijos de Dios, para que sea llamado hijos de Dios. Vean ustedes que el Señor Jesucristo nos enseñó a obrar. Es muy importante entender esto, porque algunos creen que como estamos bajo el evangelio de fe, o sea, estamos predicando un evangelio solamente de fe, y que entonces podemos dejar las obras a un lado. Para que nosotros realmente podamos manifestar y podamos demostrar que realmente tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Padre Celestial, y que estamos investidos del Espíritu Santo, nuestros actos tienen que ser en este sentido que les estoy predicando. El Señor Jesucristo nos enseñó en su bendito Evangelio: por sus frutos los conoceréis. O sea, no es el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino es el que haga la voluntad de mi Padre. Señor Jesucristo nos dice: no es el que me diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre. No es que usted diga: es que yo tengo mucha fe, y usted solamente tenga fe, y tenga fe, y tenga fe, y tenga fe, y por fe se salva. Sí, Señor, la persona no se salva solamente porque tenga fe, la persona se salva porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Pero cuando usted cumple estos principios que el mismo Señor Jesucristo enseñó, no es que haciendo esto solamente se salve, porque si usted dice: yo hago estas obras pero no creo en Jesucristo, o no me importa si Él murió o no murió, no creo en eso, usted no se salva por obras. Estas obras son el resultado de una vida llena de amor y de paz y de servicio y de seguir a su Maestro. Estas obras que está mostrando nuestro Señor Jesucristo son de aplicación y se deben de llevar a cabo, pero sin dejar tampoco de creer, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo que nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el otro problema, pasar de un extremo al otro. Unos creen que son salvos por gracia, solamente por gracia,
y que no hay nada que hacer a favor de nada, ni de nadie, ni hay que cumplir con ningún mandamiento, ni con nada de lo que Dios nos enseñó. Una percepción completamente equivocada. Entonces ya podemos violar las normas legales de Dios, o sea, las normas divinas, los mandamientos de Dios, y se puede hacer todo lo que quiera porque no hay nada, eso no tiene ningún sentido. Que a nosotros no nos sirve ninguna norma moral porque eso tampoco tiene nada que ver. El pecado quedó clavado en la cruz del Calvario y la ley de Dios también clavada en la cruz del Calvario, así que ya no hay ley, ya no hay pecado, ya no hay nada. Hay gente que predica en ese sentido y ojo con eso porque ahí se puede perder la salvación. Nosotros somos salvos por la gracia, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero estas enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo son los que le permiten a usted llevar una vida en este mundo sencilla, fácil. Es lo que el Señor Jesucristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros porque fácil y ligera es mi carga. Así se vuelve la carga muy ligera cuando usted perdona a los demás, cuando usted sirve a los demás, cuando usted comparte con los demás. Este evangelio que le estoy predicando en esta noche es de aplicación fáctica, o sea, de hecho, es de hacer, no es solo de oír, es de hacer, es práctico. Yo le invito a eso, a que entre a la práctica, sin alaracas, sin otras cosas. Veamos cómo la Biblia nos enseña tan sencillamente. Y nos dice aquí que somos hijos de Dios, o sea, entramos, alcanzamos, trascendemos a ese factor tan importante de ser hijos de Dios. El versículo 46 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si ustedes hacen eso, o sea, solamente aman a los que aman, si aman a la novia que lo ama, o a aquellas personas que a toda hora les están elogiando, le están colocando el brazo sobre el hombro, y están con una serie de lisonjas a favor suyo, y entonces le hacen subir el ego y lo hacen creer que es importante, muy grande y todopoderoso, y aman a esa gente, pues eso es lo que hace todo el mundo, eso es lo que hace el impío, eso es lo que hace el malvado, pero así no es el asunto. Pues esos son los que hacen las agrupaciones subversivas que se han levantado a veces en armas contra otras personas. Y entonces ellos se aman entre sí, pero a los demás los odian porque no son afines con sus políticas, porque tienen otro tipo de pensar. Entonces hay que matarlos. Hay que matar al que no piensa como piensa el comunista, hay que matar al que no piensa como piensa el demócrata. Entonces ese tipo de cosas es lo que está enseñando aquí, que no se debe hacer así, porque eso es lo que hacen la mayoría de las personas. Aman a los que lo aman y a los que no los aman pues los mandan a matar. Nosotros tenemos que aprender a respetar, y por eso es que es tan importante. El Evangelio es democracia. Los principios divinos son principios democráticos. ¿Por qué son democráticos? Porque cuando una persona piensa diferente a usted, incluso se dirige mal por su manera de pensar, de actuar, usted tiene que aprender a respetar ese pensamiento y a respetar a esa persona y amar a esa persona con ese pensamiento diferente o desalineado al suyo, porque ese tipo de actuaciones son las que nos dan a nosotros la convivencia, el respeto, la democracia, que podamos nosotros vivir dentro de una sociedad con diversidad de pensamientos. Por eso algunos tienen una política comunista, que piensan ellos que de pronto, en el sentido en que fueron educadas sus mentes para pensar por las enseñanzas que le dio Lenin o le dio Karl Marx o Stalin. Bueno, que ese es el pensamiento correcto y que por ahí es lo mejor, que ese es el mejor camino, buscar una sociedad en ese camino. Pues respete la manera de pensar si usted no cree en eso, pero no se levante a matar a esas personas porque piensan de esa manera. Porque esto es lo que la Biblia nos está enseñando aquí. Si nosotros vemos que con ese tipo de política no nos alineamos, pues no nos alineamos. Pero tampoco vayamos a causarle un daño a esa persona porque pensó diferente. Es lo que tenemos que aprender nosotros, a respetar el pensamiento
la palabra de las personas que no piensan igual a nosotros. Y eso es lo que significa mantener la unidad en medio de la diversidad de pensamiento. O sea, sostener la unidad en medio de la discrepancia de pensamiento. Yo puedo discrepar con cualquier persona sobre mi credo espiritual, mi credo religioso, o sobre la manera en que yo veo que debo relacionarme en la sociedad. Pero puedo discrepar, pero no debo de odiar ni debo de perseguir a nadie porque tenga un pensamiento diferente al mío. Si alguien me habla mal de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podemos hacer lo que hacen los musulmanes, porque los musulmanes, cuando se le habla mal de Mahoma, van y matan a las personas. Las embajadas de los Estados Unidos han sido atacadas terriblemente porque alguna persona hizo una película, porque hizo algún programa donde ofendió al profeta Mahoma o se refirió mal del profeta Mahoma, entonces hay que ir a matar. No, nosotros no podemos matar a nadie porque habló mal de Jesucristo, ni porque habla mal de nuestra religión, ni porque habla mal de nuestro alineamiento de pensamiento espiritual. Tenemos siempre que aprender a respetar y amar a nuestros enemigos. Continúo. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, si amamos a las personas que están alineadas con nuestro pensamiento, si saludamos a esas personas que están de acuerdo con nosotros, pero a nosotros no los saludamos, ni tampoco los amamos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Exactamente lo que hace cualquier agrupación criminal, lo que hace cualquier persona con pensamientos desbordados de maldad, y no estamos haciendo nada en lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando. Nosotros tenemos que marcar una diferencia. Ahí está la diferencia del cristiano. El cristiano es capaz de amar al que lo persigue y es capaz de orar por el que lo maldice. Vamos a avanzar con este último versículo y terminamos aquí este mensaje. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este mensaje hacia la perfección es un anhelo que tenemos que llevar. Es posible que no podamos llegar nosotros a la perfección de nuestro Padre que está en los cielos, pero es nuestro propósito acercarnos, es decir, hacer todo el esfuerzo para acercarnos al máximo a asimilar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros tratar de copiar sus actos con nuestros actos, o sea, asimilarlos y hacerlos propios, para que podamos nosotros ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje es de suma importancia. Si usted lo aplica en su vida, realmente este mensaje vale más que todo el oro y toda la riqueza de este mundo, y vale mucho más que todos los bienes que usted posee en este momento. Si usted los llega a practicar, quedará muy agradecido con Dios por el Señor Jesucristo habernos regalado este precioso mensaje. Me encantó mucho haberlo podido compartir con ustedes. Que Dios los bendiga ricamente, es mi deseo y oración. Y recuerde que está usted en este momento sintonizado, así dice la Biblia. Voy a hacer la oración a favor de ustedes y a favor de todos para que Dios ponga su bendición. Padre amado, te damos gracias porque este mensaje de vital importancia, predicado en esta serie titulada Así dice la Biblia, es para honra y gloria de tu bendito nombre. Permita bendecir a tu pueblo donde se encuentre esparcido. Permita, Dios eterno, también hacer que este mensaje sea de crecimiento y se multiplique, que no solamente los que lo reciben lo acepten y sea de bendición para ellos, sino que también lo compartan con muchas otras personas y lo apliquen con sus hijos y en sus hogares. Permita, Dios eterno, hacer que cada día nosotros podamos asimilar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.